Estimado auditorio, como siempre, muy agradecidos por su gentileza de que se tomen el tiempo para tratar de sumergirnos en el pasado remoto y no tan remoto de nuestro estado de Sonora. En esta ocasión trataremos los temas relativos a los años 1930, los caldeados 1930 y los 1940, o sea, los apacibles 1940, que le corresponde a un capítulo del libro que hemos venido reseñando, que se denomina Sonora de la Prehistoria del siglo XXI, en pocas palabras, que editamos en 1999. Con el país en proceso de reorganización, Sonora en toda la tercera década propiamente del siglo XX. Rodolfo Elías Calles Chacón, primogénito del general Plutarco Elías Calles, nacido, tengo entendido, en el Mante, cuando llega a ser candidato a la gubernatura de Sonora para el cuatrienio 1931-1945, propiamente, digo 31-1935, propiamente fue electo sin tener la mayoría de edad de 35 años, evidentemente como era hijo del jefe máximo de la Revolución Mexicana, pues en Sonora se le allanaron todas las dificultades a don Rodolfo Elías Calles y fue electo gobernador. Le tocaría lidiar con un problema que ya venía desde 1929, que fue el crack de la bolsa, el crack económico en los Estados Unidos que impactó a toda la humanidad y que ya le había correspondido a don Francisco Elías, que era aquel gobernador a quien sucedió Rodolfo Elías Calles. Se pensaba, Rodolfo Elías Calles tiene un gran mérito en Sonora porque trató de crear una estructura socioeconómica para que la gente ya no se dedicara específicamente a actividades de exportación de minerales, porque el mundo estaba en problemas económicos, y tampoco exportación de ganado o exportación de hortalizas y otros vegetales. Evidentemente, él trató de encontrar la solución a la gente que repatriaba a Estados Unidos, porque el conflicto de allá hizo que expulsaran a mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, que vinieron a crear también problemas por la falta de empleos y la dificultad para conseguir empleo aquí en Sonora, y a la gente de los minerales de la sierra regularmente, pues se vinieron aquí a las ciudades costeras propiamente, por decir, a los lugares costeros, y eso llevó a la necesidad de encontrar la posibilidad de crear agricultura bajo riego en los ríos o en los valles de los ríos Yaqui y Mayo. Y por ahí se fue don Rodolfo, y evidentemente es un parteaguas histórico importantísimo en el estado, que a él se le considera el hombre que se enfrenta a una crisis, da soluciones y alivia hasta cierto punto la problemática general. Creó la Junta Local de Caminos, que se dedicó a hacer pues caminos de terracería en ese tiempo, entre Hermosillo y Navojoa, entre Santana y Caborca. Apoyó la organización de productores, tanto privados como también del sector social, y puso las leyes para que se desarrollaran años después, en 1937, estamos hablando ahorita de 1931, más o menos, lo que son la Federación de Trabajadores de Sonora, CTM, y la Confederación de Trabajadores de Sonora, la CTS, en mayo la CTS y en junio la CTM de 1937. Pero a la par que estas realizaciones importantes de don Rodolfo, tuvo que enfrentarse a la campaña antichina,
que fue resuelta en 1932 con la expulsión de la inmensa mayoría de los nacionales chinos que dominaban el comercio en Sonora y enviados a Sinaloa o enviados a la Baja California, y evidentemente estas gentes que dominaban el comercio tuvieron que dejar sus propiedades, y en esa necesidad de salir de Sonora evidentemente se dieron muchas injusticias entre gente que les compró a precios posiblemente muy bajos, supongo, sus propiedades. Esto siempre se ha venido manejando en la Conseja Popular sonorense, que aquella familia se hizo rico por esto, porque se fueron los chinos. Evidentemente también se enfrenta a la quiebra del Banco de Sonora, provocada. El Banco de Sonora, fundado en 1897, más o menos, era la institución más importante financiera en Sonora, y los nacionales chinos, los comerciantes chinos, tenían sus depósitos ahí. Al ser expulsados, necesitaron sus dineros, pidieron el dinero de un jalón, valga la expresión, al banco, y el banco no pudo corresponder, porque ustedes saben que ningún banco tiene todo el dinero a la disposición de las personas que lo tienen depositado, porque mucho de ese dinero está invertido en créditos, ¿no? Entonces, el Banco de Sonora truena tanto por la cuestión de que los nacionales chinos piden su dinero, como también por una serie de malversaciones de los que manejaban el Banco de Sonora, que no hay que ocultarlas. Ahí se dieron. También se reanudó la intención del gobierno federal de echar a andar con mayor fuerza la educación socialista y lo que se llama la campaña desfanatizadora religiosa, a la que el general Calles había sido muy propicio en su periodo del 24 al 28. Evidentemente, en noviembre de 1934, Rodolfo Elías Calles Chacón deja la gubernatura de Sonora para integrarse al nuevo régimen presidencial que encabezaría el general Lázaro Cárdenas del Río. Para nadie es desconocido en Sonora, eso creo yo, que Rodolfo Elías Calles, hijo de don Plutarco, había influido 100% en hacer que su padre apoyara al general Lázaro Cárdenas para ser presidente de la República, y así fue. Correspondió don Lázaro nombrándolo a don Rodolfo gobernador de Sonora, pero renuncia en noviembre de 1934 para irse de secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que antes se llamaba LESCOP, ahora se llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en lugar de don Rodolfo quedó don Emiliano Corella Molina, don Emiliano M. Corella, un fuerte ganadero del norte del estado, que había sido diputado local, diputado federal, senador, era el secretario de gobierno de don Rodolfo Elías Calles, y además fue en 1920 uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, por el cual los sonorenses tumbaron, valga la expresión, el gobierno de Venustiano Carranza, y se empoderaron los sonorenses a nivel nacional en esa fecha. Y tendríamos los tres presidentes, prácticamente 4 presidentes, bueno, 3 presidentes seguidos: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En 1935, después del interinato que cubrió don Emiliano M. Corella, es electo el ingeniero Ramón Ramos Almada, nacido en Chihuahua, en Chinipas, Chihuahua, pero con fuertes lazos familiares por los Ramos y por lo Almada en Álamos, Sonora. Y curiosamente, el Estado volvió a caer en conflicto porque don Ramón Ramos Almada, el ingeniero, se puso más radical en las cuestiones de la educación socialista y de la campaña desfanatizadora, y se dieron
3 movimientos armados entre octubre y noviembre de 1935. Ramos Almada había tomado posesión en septiembre de 1935 y se dieron los siguientes movimientos. Uno, que pudiéramos llamar sucedáneo de los cristeros. Estamos hablando de que se habían cerrado las iglesias el 32, había problemas, no había cultos, la gente quería defender la práctica de su religión, y el general Luis Ibarra, que había participado en los movimientos del Bajío, el 26-29, encabezó un movimiento aquí, y entre los muertos que hubo ahí fue el capitán Alfonso de la Torre, hermano del padre Nacho de la Torre, muy famoso en Nogales, y pues no se dieron muchos muertos, pocos muertos, pero evidentemente el Ejército Federal combatió esto. También hubo un levantamiento de indios mayos en Navojoa y de ganaderos en el centro del estado, centro norte, dirigidos por Pablo Reveil y Jesús María Suárez Arbizu, alias Chemalía. Estos movimientos no pasaron de ser alborotos mayores, pero en un momento dado fueron sofocados por el Ejército Nacional. Y curiosamente, Ramos, al ser callista y al haber venido en 1935 la expulsión del general Calles del país, pues fue destituido. En junio del 35 sale Elías Calles, don Plutarco, porque Cárdenas aparentemente ya no aguantaba las intromisiones o los enfrentamientos entre el jefe máximo, llamado así de la revolución, y el general Cárdenas, y en ese momento se da un anticallismo generalizado, por lo cual viene el Congreso de la Unión, declara desaparecidos los poderes de varios estados de la República, sino uno de los que desapareció fue el 17 de diciembre, había entrado el 15 de septiembre, por ahí más o menos, y desaparece el 17 de diciembre de ese 1935, como sucedió, como ya dije, con otros gobernadores del país. ¿Quién tomó el lugar entonces del ingeniero Ramón Ramos Almada? El lugar de él quedó un amigo, un militar amigo de Lázaro Cárdenas, presidente de la República. Ese militar fue el general Jesús Gutiérrez Cázares, de las fuerzas sonorenses tradicionales, y se dedicó a impulsar, como lo había hecho don Rodolfo, la agricultura de los ríos Yaqui y Mayo, y trata de poner orden en la actividad política de Sonora, que era un caos en los últimos 4 años. Había habido conflictos, levantamientos cristeros, por decirlo, como ya lo mencioné, por decir algo, y también para decirles una frase que utilizaban los que andaban en el movimiento cristero: andan en el secreto, decían. Lo digo con conocimiento de causa porque mi abuelo Rómulo R. Félix Flores fue el representante de la iglesia que estaba perseguida, que Juan Navarrete y Guerrero terminó en los Ciriales allá en cerca de Bacadehuachi, huyendo del gobierno federal, y mi abuelo Rómulo R. Félix le tocó manejar hasta cierto punto parte del culto, como bautizar o cosas por el estilo, cosas menores, en el sur del estado de Sonora, o sea, en el Valle del Mayo. Curiosamente, empieza a calentarse el ambiente político porque ya iba a tomar, había que nombrar, había que hacer nuevas elecciones porque la caída de Ramón Ramos Almada se dio antes del primer año de gobierno, y se formó el Partido Democrático Sonorense. Y el Partido Democrático Sonorense se decidió que el candidato a la gubernatura de Sonora fuera el general Román Yocupicio Valenzuela, un ex obregonista, general de no sé si de brigada, en aquel tiempo, y
se lanza a la campaña sin la bendición del partido oficial de aquella época, lo que era el Partido Nacional Revolucionario, después el partido PRM y al final el PRI. Se lanza sin el apoyo del partido oficial, pero el general Cárdenas lo convence de que a la mera hora, en septiembre, octubre, cuando se iban a dar las elecciones, en noviembre, que juegue por el partido oficial. Curiosamente, quiero comentarles una anécdota que sucedió cuando la gente de Yocupicio, en una asamblea en el PRI que estaba, tengo entendido, pues en la casa del pueblo, ¿no? O sea, atrás del Parque Madero. En esa asamblea, bueno, dijeron, pues es que Yocupicio y que no queremos que llegue, que para allá, que para acá, pero la gente del partido oficial decía, no, pues queremos que se lance por el partido oficial. Total que intervino un jovencito licenciado llamado Luis Encinas Johnson. Estamos hablando de 1936. Y don Luis Encinas Johnson dijo lo siguiente: hagan de cuenta, muchachos, así como hablaba don Luis, pausadamente, que una señora se pierde en un pueblo y no sabe a dónde llegar a la casa donde iba a hospedarse. Y allá en la noche, oscuro en un pueblo que no había ni una vela, pues no había ni electricidad todavía, ve por allá un foco rojo y se va y toca la puerta donde está el foco rojo. Y abre una señora muy bien verifollada, o sea, muy bien vestida, muy guapetona, y le dice, ¿qué quiere, señora? Pues mire, me perdí, ¿por qué no me da usted asilo aquí en una silla entrando en su casa? Aquí no voy a quedarme hasta que amanezca para ir a buscar el lugar donde me voy a hospedar. Así les digo, como esa señora, el foco rojo era una casa de asignación o un burdel, la señora no se vio afectada en su dignidad ni en su moral, porque nunca supo a dónde había llegado, simplemente se sentó y en la mañana se fue. Así también que se lance el general Yocupicio por el partido oficial, Partido Nacional Revolucionario, de todos modos no le va a causar ninguna molestia, como a la señora tampoco le causó. Curiosamente, Yocupicio llega y toma posesión el 4 de enero de 1937. Román Yocupicio Valenzuela había sido un hombre que había hecho su carrera de las armas a partir de 1913, o sea, a partir de la campaña constitucionalista, para restaurar los problemas venidos al asesinato de Madero y Pino Suárez por el general Victoriano Huerta. Y él se había levantado en 1929 en la Revolución Renovadora de los obregonistas, que querían que se vieron separados del poder a partir de la muerte del asesinato del general el 17 de julio de 1928, y como no salió del Estado, se rindió, a los otros se fueron del Estado, Fausto Topete, Francisco R. Manso y otros más, pues se vio que era un candidato atractivo porque no tenía relaciones con Calles, al contrario, si se había levantado contra Calles, pues había que apoyarlo. Gana Román Yocupicio y toma posesión el 4 de enero de 1937. Entre los invitados al estadio de la Casa del Pueblo para que tomara posesión Román Yocupicio Valenzuela, empezaron los discursos, había representantes del partido a nivel nacional, generales revolucionarios, y entre todos los oradores le permiten la palabra a un personaje llamado Aurelio Manrique, que era de San Luis Potosí y que era un furibundo obregonista y evidentemente odiaba a todo lo que oliera a Calles, ¿no? Y empieza a hablar Aurelio Manrique de la gestión del general Jesús Gutiérrez Cázares, que estaba entregando el poder a Román Yocupicio. Le dijo tantas cosas, lo puso como palo de gallinero, como se dice, perdonen la palabra, perdonen la expresión,
a Jesús Gutiérrez Cázares, que según los testigos que estuvieron ahí, según el periódico que vi de esa época, varias veces el general Gutiérrez Cázares, pues eran gente que andaban empistolados, se llevó la mano a la pistola con ganas de sacarla, yo creo, para darle unos tiros a aquel orador que estaba poniéndolo como una porquería. Pasó eso, Yocupicio llega, toma el poder y evidentemente empiezan conflictos entre los grupos obrero-campesinos del Estado. Vicente Lombardo Toledano, que en 1936 había sido electo como secretario de la naciente Confederación de Trabajadores de México, o sea, de la famosa CTM, y Jacinto López, quien sería el líder original, secretario general de la Federación de Trabajadores de Sonora, CTM, eran enemigos a muerte del general Yocupicio. Inclusive el general Yocupicio llegaron a acusarlo ante el presidente Cárdenas de que había comprado armas para mandarle al general Francisco Franco a la Guerra Civil Española, evidentemente cuando México estaba recibiendo a una serie de refugiados republicanos españoles que estaban en proceso de perder la guerra civil en España. No prosperó, Cárdenas no se dejó amedrentar por nadie y dijo, yo sostengo a Román y nadie le va a quitar. Entonces, Cárdenas, en ese octubre de 1937, ya había habido una agitación agraria en todo el país, estaba la agitación agraria, y se afectan, o sea, se les entrega a ejidatarios colectivos, la mayoría, 17,000 hectáreas de riego en el río Yaqui y 24,000 hectáreas de terrenos de agostadero, y se les reconocen, reconocen entre comillas, a la tribu Yaqui 500,000 hectáreas dentro de la margen derecha, vista de la sierra hacia abajo, la margen derecha, se le reconocen a la tribu Yaqui, pero además no tenían por qué reconocerle porque era territorio yaqui desde que existen los yaquis. O sea, curiosamente así fue. Sin embargo, Yocupicio, a pesar de todos esos conflictos que tuvo con la creación de la CTM, hubo encarcelados, Fidel Velázquez estuvo en la cárcel, también Jacinto López, o sea, hubo un caos. En ese mayo, cuando se funda la Confederación de Trabajadores de Sonora, la CTS, impulsada por Yocupicio, y en junio, cuando se funda la CTM, enemiga evidentemente de Yocupicio, porque decía, inclusive llegó a decir Román Yocupicio, que la Confederación de Trabajadores de Sonora iba a acabar con la CTM nacional, o sea, eran exageraciones evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, el general Yocupicio tiene un mérito que no se le puede negar, apoyó la fundación de la Universidad de Sonora con su ley y apoyó el comité para formarla. Esta idea había salido porque habían ido a visitar a un sonorense que estaba, yerno inclusive de José Vasconcelos, que estaba en México, de Soyopa, y este señor habían ido a pedirle creo que una preparatoria, entonces le dijo, bueno, ¿por qué no una universidad? Y ya la universidad vendría unos años después, pero a Yocupicio se le debe la ley y el impulso inicial. Curiosamente, las elecciones de 1939 llevan al poder al general Anselmo Macías Valenzuela, también del grupo obregonista, con el apoyo de los grupos obrero-campesinos que ya estaban disciplinados, como lo hizo Cárdenas, en el partido oficial, o sea, el partido ahora llamado Partido de la Revolución Mexicana, que se había creado en 1929 como Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, Macías Valenzuela no tenía todas las cosas controladas y los grupos que habían sido afectados en sus tierras, los particulares, pues presionaron por tener una mayor participación como gentes que producían los alimentos y los granos que le correspondían a la agricultura de aquella época.
y que estaban molestos porque algunos les habían quitado las tierras, el general Cárdenas. Pero el 12 de octubre de 1941, el general Anselmo Macías Valenzuela, gobernador del estado de Sonora, pone la primera piedra de lo que sería la Universidad de Sonora. Y al siguiente año, el 12 de octubre de 1942, empiezan las clases. Primero tengo entendido que una secundaria y normal, y después ya vendrían las escuelas universitarias. Sin embargo, había que en la renovación de los 4 años, del 39 al 43, viene la renovación del gobierno de parte de Anselmo Macías Valenzuela, y ya se hablaba del paso de la revolución, ya no de hablar tanto de la revolución, a la evolución de las causas de una manera pacífica para el desarrollo del Estado. Y es electo en 1943, para el primer sexenio en Sonora, de 1943 a 1949, el general Abelardo L. Rodríguez, sonorense, nativo de San José de Guaymas, y que había sido presidente de la República de 1932 a 1934, para terminar el primer sexenio federal que no se pudo llevar a cabo y que lo cubrieron 2 años cada uno, Emilio Portes Gil y don Pascual Ortiz Rubio, al asesinato del general Álvaro Obregón. Abelardo L. Rodríguez había hecho su emporio en la Baja California Norte, en el territorio de Baja California Norte, controlando la inmensa mayoría de las actividades económicas, y había sido un hombre que había participado económicamente apoyando a De la Huerta, a Cárdenas y a Calles en sus gobiernos federales. Por lo tanto, también aquí al llegar a Sonora se le conoció una faceta que la echó a andar como nadie lo ha hecho, que es apoyó la creación o la construcción de la presa de Hermosillo sobre el río Sonora, que existe todavía y que se llama Abelardo L. Rodríguez. Prácticamente puso una gran cantidad de dinero de su bolsa para la construcción de la biblioteca y museo, primero del gobierno del Estado, hoy de la Universidad de Sonora, y la obra máxima sería la Fundación Esposo Rodríguez, que hasta la fecha está operando la Fundación Esposo Rodríguez, de 1946 a la fecha, y que ha apoyado en la educación profesional pues a 40, 50 mil o muchos más estudiantes. Por cuestiones de salud, el general Abelardo L. Rodríguez no completa su periodo, que terminaría en 1949, y después de inaugurar la presa de Hermosillo, en la Biblioteca y Museo del Estado, una carretera entre Nogales y Hermosillo, y el ferrocarril de Sonora a la Baja California, en abril, los primeros días de abril de 1948, decide renunciar por cuestiones de salud y ocupa el puesto para terminarlo ya en 1949, el licenciado Horacio Sobarzo, notario público en la ciudad, que sería también un distinguido historiador. Así damos por término a esos años 40 y vendría para los siguientes capítulos a hablar ya del medio siglo que resta de ese 1900 para completarlos la cuestión de la historia política. Y pues como siempre estamos a sus órdenes y ojalá que haya podido abrir un poquito de luz en la historia de nuestro pasado, que es importante. Muchas gracias.